Bienvenidos a un nuevo episodio de Bogotá en Reuso. En el episodio número 2 conocimos la historia de cómo se llevó a cabo el proceso del reuso del edificio de Colseguros sobre la décima en el centro histórico de la ciudad. Esto de la mano del grupo ASD liderado por Armando Flores, con quien tuve la oportunidad de conversar sobre este caso en particular. Hoy retomo esa historia desde otro ángulo, porque estoy aquí precisamente en el edificio donde actualmente funcionan las oficinas de Renovo, una entre otras entidades que ya han empezado a hacer uso de esta edificación, demostrando que los edificios sometidos a procesos de reuso no solo son viables, sino también perfectamente funcionales. Hoy tengo la oportunidad de hablar con Carlos Felipe Reyes, actual director de Renovo, a quien agradezco por brindarme este espacio en su agenda y por recibirme aquí, en este edificio que ya es un caso concreto del reuso exitoso en Bogotá. Para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con las entidades públicas, les comento. Renovo es la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. Es una entidad pública que lidera la gestión del suelo de la ciudad. Nació como una evolución de la antigua ERU y hoy es el gran operador de la renovación urbana, promoviendo proyectos que revitalizan el espacio urbano, fortalecen el tejido social y económico de la ciudad y dan cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible mediante una visión de ciudad más equitativa, densa y sostenible. Entendido este contexto necesario para quienes nos escuchan, entremos en materia. Carlos, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué está adelantando Renovo frente al reuso de edificios en Bogotá y cómo se ha dado la articulación con otros actores? Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Rebusa y Revitaliza, de la mano del Instituto Distrital de Patrimonio, de la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de Cultura, que busca identificar edificios que tengan un potencial de reuso, especialmente en el centro, y que estén en necesidad de buscar socios estratégicos para poder materializar esas inversiones. Okay. Entonces, en ese marco, abrimos una plataforma donde se han vinculado en este momento 51 edificaciones en el centro y 88 desarrolladores, donde nuestro objetivo es ponerlos en común y empezar a identificar con ellos cuáles son las trabas para materializar este tipo de proyectos. Entonces, en ese marco, dentro de esos 55 hay una tipología donde hay algunos que tienen algún nivel de protección patrimonial, según la clasificación, y hay otros que seguramente no, y otros que no. En ese contexto, el programa no segrega, digamos, directamente entre el uno y el otro. La perspectiva es que en el caso de los que tienen, los que son bienes patrimoniales, hay una ruta que seguir ante el Instituto Distrital de Patrimonio, donde parte de la promesa de valor, digamos, de esta iniciativa es acompañarnos para que lo que en promedio suelen ser 2 años y medio, 3 años de todo el ciclo de esta consecución de permisos, se haga, digamos, en los términos que incluso dice la norma, que son 90 días, ¿no? Entonces, ese en ese marco. En el marco de los demás, y en general, incluyendo los que no son patrimoniales, lo que se ha identificado es buscar enfrentar diversos problemas que son los que más impiden el desarrollo de estos procesos. Uno de ellos es, por ejemplo, la multiplicidad de propietarios en un mismo edificio, en la misma edificación, en un mismo predio. Entonces, en ese marco, parte del trabajo que estamos haciendo es socializando la iniciativa, el potencial económico que genera, que puede tener el proceso de reuso en distintos espacios en los que estamos teniendo interlocución. Por ejemplo, buena parte del equipo está yendo sobre todo en los edificios de mayor potencial, a hablar en el contexto de la propiedad horizontal, a hablar en las asambleas, para explicar esta oportunidad, digamos, ¿no? Ese es un frente. Hay otro frente que es claro y es las dificultades en materia de sismoresistencia o las necesidades de reforzamientos estructurales. Entonces, para eso, en el equipo que está haciendo la estructuración financiera de los proyectos, para dar una primera imagen de cuál es la viabilidad de los proyectos, se está incorporando como un parámetro de que se requieren inversiones por un 30% asociadas a cualquier proceso de reforzamiento estructural. Que se ha visto que no necesariamente en todos los casos se requiere hacer una mejora estructural o un mejoramiento estructural de las edificaciones, pero eso, para tener esa claridad, ya hay que hacer una serie de estudios de mayor detalle, ¿no? Sí, un estudio de vulnerabilidad sísmica. ¿Sí? Exacto. Entonces, en esa ruta, lo que busca esta iniciativa en el fondo es tener una primera conversación con los propietarios de estos predios alrededor del potencial económico que genera este proceso de reuso, identificar los cuellos de botella que existen, muchos de los cuales son con la misma administración, entonces ahí somos un rol de acompañamiento,
Y algo que también ya hemos empezado a explorar es posibilidades de vincular a esos desarrolladores que se empiezan a interesar por los proyectos con oportunidades en el sector financiero para conseguir, Sí, digamos, fuente de financiación. correcto. De hecho, una de las preguntas también que tenía y ahorita que hablas del tema normativo, ¿existen trabas? Es decir, ¿es difícil rehusar ahorita por el tema del papeleo, de los documentos, de la norma? El principal reto, creo yo, inicial es, hay una prevención de que es difícil el ejercicio o que tiene limitaciones, pero incluso el mismo POT y el PEMP, al contrario, lo que ofrecen son unos incentivos financieros y de normativos para el desarrollo de procesos de reuso. Por ejemplo, hay, hay menor volumen de cargas, de cargas urbanísticas asociadas a procesos que entran Ok, en reuso. Entonces, así como tal que haya, digamos, una norma específica que genere una restricción o una afectación a la posibilidad de hacer estos proyectos, no hemos visto que sea el caso. ok. Los principales problemas parecen estar relacionados al costo de lo que implica el reforzamiento estructural, al costo que implica la consolidación, digamos, de un común acuerdo entre los propietarios para entrar en ese proceso de reuso. Ya. Y son los que vemos que se repiten en los proyectos que llevamos hasta ahora. En esos casos que ya han venido trabajando, puede que cuando se realice el estudio de vulnerabilidad sísmica o los estudios para evaluar las condiciones del edificio, se puede determinar que no es viable. Pues se puede determinar que el costo de las unidades es tan alto que inviabiliza, digamos, Sí. el ejercicio financiero, ¿no? Eso es también quiero preguntar, ¿el costo de las viviendas al final es competitivo? Sí, claro, se busca, digamos, que en las condiciones del mercado del sector que se tienen, el, el sí permita generar una rentabilidad tangible para el Ok, inversionista que haga el proceso. Algo que es un reto en este ejercicio es que lo que sí hemos visto muy transversal es que es muy difícil que las viviendas que surjan de estos proyectos sean viviendas de interés social, ya, porque el valor, pues llamadas con evidencia anecdótica, pero un valor que está dando en muchos de estos ejercicios son viviendas cercanas a los 450, 500 millones de pesos y no viviendas que estén cercanas al tope BIS. sí, claro. Al no estar cercanas al tope BIS, es más difícil poder incorporarle instrumentos de apoyo financiero desde el distrito, porque toda la normativa de vivienda está asociada a la vivienda de interés social. Entonces, por ejemplo, en materia de subsidios BIS o en la posibilidad que nosotros mismos desde Renovo tengamos, por ejemplo, de ser socios de ese tipo de proyectos, Sí, estamos muy restringidos porque todo el recurso, digamos, con el que cuentan las administraciones está asociado a proyectos de BIS. entiendo. ¿El Renovo tiene algún propósito de rentabilidad dentro del ejercicio? Sí, lo que hemos visto es, Renovo es una empresa pública, 100% Sí, pública, distrital, una empresa industrial y comercial del Estado, pero que no recibe realmente casi recursos de la administración distrital. ok, Entonces nosotros sí tenemos unas líneas de negocio específicas. En este programa de Rebusa y Revitaliza, en particular, lo que estamos estructurando son contratos de corretaje, donde nosotros firmamos con los propietarios de los inmuebles contratos de corretaje con el objetivo de llegar a materializar el proyecto de claro, reuso. Y una vez se materializa ese proyecto de reuso, nosotros recibimos una comisión asociada a ese ejercicio. entiendo. En esos ejercicios se ha contemplado la bioclimática de los proyectos, entendiendo que en la norma no existe ahorita una preocupación al respecto. No existe en la norma, pero sí hay, digamos, un parámetro general desde la administración distrital de, y más en un contexto donde hay distintas situaciones ligadas al recurso hídrico, etcétera, Sí, que todas las iniciativas, no solo en materia de vivienda, sino en materia de infraestructura urbana, cumplan con los parámetros de construcción sostenible y que eso sea, digamos, una cláusula mínima dentro del ejercicio. Yo entiendo, pero hay que validar con la gerente del proyecto, que en el costeo que se hace para establecer el potencial de desarrollo de estas edificaciones, sí se incorpora, digamos, que cumpla con esos parámetros. Porque además, mucha digamos, del valor de oportunidad que tiene el programa de Rebusa y Revitaliza es el impacto ambiental que tiene. ok, Evitar procesos de demolición, que son el 40% de las emisiones asociadas al sector sí, construcción, es lo que nos pone en esta posibilidad con el programa y es, digamos, en clave de enfrentar la crisis climática como no solo Bogotá, sino todas las ciudades están empezando a considerar los temas de correcto. reuso.
En ese caso, ahorita existe un edificio no patrimonial que sea referente. Yo tengo ahí una incertidumbre de conocimiento, Sí, porque creo dentro de todos los que se están ubicando en el entorno o los que están en el radio del PEMP, tienen al menos un nivel 1 de de patrimonio. patrimonio. Entonces no te podría decir como un dato específico. Este programa de reuso también, así como lo estamos centrando mucho en el centro en esta primera fase, también busca aplicar en la siguiente fase, que será la zona industrial, donde queremos hacer reuso de edificaciones que tienen un origen industrial. Y Sí, en ese mapeo que hicimos en ese momento de las que tenían mayor prioridad, hay edificaciones que no están en este momento bajo una declaratoria, pero que sí son susceptibles, digamos, si pasan de todos poder ser, claro. de poder desarrollarse. Sí, la idea sería replicar el modelo de alguna Replicar el manera. modelo. ¿Cuánto tiempo podría llegar a tardar este proceso de reuso y revitaliza? Pues esta es una convocatoria abierta. Nosotros no, la idea no es que esto tiene hasta un término y que sobre esa base de inmuebles avanzamos. Va a ser una convocatoria abierta durante todo el periodo. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Era crear una capacidad instalada institucional desde el distrito de cómo abordar los temas de reuso. Sí, En el Plan Distrital de Desarrollo en Bogotá Camina Segura teníamos una meta de 500 unidades de vivienda asociadas a este programa, ok, que parece una meta pequeña, pero es una meta que da cuenta de que estos procesos donde no participa la administración y lo que ha habido son esfuerzos privados de lograr materializar estos correcto. proyectos, requieren que la administración entienda la mejor manera de cómo participa en estos procesos, que los estandarice y que genere una capacidad institucional para desarrollarlos. Entonces yo lo veo desde el rol en Renovo como un proceso que va a seguir en el tiempo y donde lo que estamos es poniendo las primeras piedras para que ojalá en el futuro estas iniciativas se escalen. Sin embargo, ya creo que los resultados que tenemos hoy por hoy son muy valiosos. Imagínate 55 inmuebles en el centro donde ya hay una manifestación de Quiero reusar, voluntad sí. de sus propietarios de querer entrar en este proceso, y las metas que tenemos para este año y los 2 que nos quedan después es tener por lo menos 10 negocios cerrados al año. Ok, Y por negocio cerrado significa donde ya se ha vinculado a los propietarios del inmueble con el un desarrollador inversionista. y ya hay una ruta para desarrollar el proyecto. Ok. La pregunta del tiempo es por la voluntad política. Digamos que ahorita la hay, Uh-huh. pero ¿y si en algún momento hay otras prioridades? Sí, creo que en los temas de vivienda hay ciertos temas que son que generan disputa política, por ejemplo, el nivel de los subsidios a la vivienda de interés social, Claro, o otra serie de temas, o los procesos de expropiación, por ejemplo, en renovación urbana. sí, Yo lo que siento en esto y en mis conversaciones que he tenido con los distintos actores políticos en todo el espectro es que hay una conciencia de que el reuso de edificaciones en ciertas áreas de la ciudad, en particular en el centro, es una buena idea que sí, tiene un claro. sentido y que no genera resistencias. Creo que la mayor pregunta es si eso sí se puede escalar y si se puede de verdad materializar y si sí va a generar Sí, resultados. ok. Pero creo que hay un consenso y lo he visto tanto en actores políticos, digamos, del Pacto Histórico como del Centro Democrático, en ojalá se logre Que porque, eso se dé. digamos, contribuye de manera integral a la revitalización del centro. Y yo creo que, bueno, listo, puede haber consenso, pero cuando el tema se trata de recursos, las prioridades cambian. Sí. Y entonces, de pronto, más allá es de pronto la línea 2, 3, 4 del metro o algún proyecto al sur, bueno. Lo Y que pasa es que, entonces, sí, de acuerdo. Lo que pasa es que en este caso, por lo menos en lo que llevamos hasta ahora, más que una colocación de recursos alta, lo que hay es un ejercicio de sí, lo que me decías es una gestión. empresa, sí, Y nosotros no hay una inversión directa de recursos en este momento, salvo los equipos que están analizando el tema y frente al cual además estamos esperando obtener una rentabilidad. claro, Pero no es un proyecto. Esta iniciativa es una iniciativa que en la práctica lo que busca es agenciar a 2 actores que no se encuentran, propietarios y desarrolladores, desarrolladores. porque ambos tienen la percepción de que hay muchas dificultades, sobre todo desde lo público, para poder materializar estos proyectos. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es un ejercicio de reducir esas asimetrías de información, poner en de acuerdo a la gente, y es un ejercicio más, digamos, de gestión que realmente de disposición de recursos. Listo, correcto. Estoy haciendo una encuesta a diferentes personas, ya llevo 160 respuestas y en una de esas partes les pregunto a las personas cuál debería ser el rol del gobierno o la alcaldía
en la promoción del reuso adaptativo de edificaciones. Claro, ya se le ha explicado previamente qué es el reuso. A varias posibles respuestas, 78 personas hablan de la calidad y la seguridad estructural. Parece que es un tema importante, digamos. Puede haber una sensación de que los edificios no están preparados estructuralmente para prolongar su vida útil. ¿Eso está asegurado? ¿Cuál es la hoja de ruta con eso? Desde la viabilidad, nosotros a cada uno de los propietarios de los inmuebles les entregamos una ficha de viabilidad del proyecto, a partir de las condiciones mínimas que nos han descrito. ¿Esa viabilidad es técnica, estructural, económica? No, es una ficha de viabilidad económica previa, donde se establece un parámetro en la cual se cuantifica un potencial de hasta un 30% como parte del proyecto de inversiones relacionadas al tema de reforzamiento estructural o de las necesidades estructurales que tenga el edificio. Y eso es digamos, el inicio de la conversación. El siguiente paso, que sí implica ejecución de recursos, bien sea para los propietarios o para los desarrolladores, es hacer los estudios de vulnerabilidad, porque son los estudios de vulnerabilidad los que realmente materializan, pues dan la idea cierta. Entonces, sí, claro. En esa hoja de ruta, digamos, de estos procesos, el primer momento donde va a tener que ejecutarse una inversión es en hacer esos estudios de viabilidad. Y esa es una hoja de ruta en la cual está trabajando el equipo de la mano de los dos actores. ¿Ese análisis estructural lo hace Renault o lo contratan con alguien tercero? No, el objetivo no es ni siquiera que haya... Renault no participa en ese proceso. Lo que está es poniendo en común a estas personas, a sabiendas de que el primer paso que tendrá que financiar el desarrollador que se interese de verdad por el proyecto es hacer el estudio. Claro. Ahora bien, lo que sí hay es un conocimiento, como tú lo además seguramente lo tienes, sí, desde los arquitectos, de ya saber más o menos a partir de los parámetros iniciales de la edificación. Sí, el ojo educado que... El ojo educado que ya da una noción de cuál será el resultado de los estudios. Te doy un ejemplo. Hay un edificio que es el edificio de la Academia Nacional de Medicina, que era un edificio que está aquí a unas cuadras, que se pensó para hacer, digamos, el club social de los académicos, y tenía una piscina en el último piso. Y es un edificio pues, de hace 40, 50 años. La valoración aquí de los equipos es que si el edificio ya permitía la contención de una piscina en su último piso, quitando esa piscina, con la condición estructural que tiene, muy probablemente no va a requerir unas inversiones tan grandes como las que podría tener otro edificio. Claro, entonces se les resta la carga. Esos son, como tú dices, como los ojos del buen cubero, del que dependerá. Y que de alguna manera también es la experticia de los desarrolladores de irse vinculando estos procesos con esos primeros análisis previos a los estudios de vulnerabilidad. Y bueno, para dejarte el dato, porque ya hablamos de eso, pero 109 personas dicen que una de las preocupaciones más importantes, digamos, que más resaltan, es el tema de la seguridad estructural. Claro. ¿Cierto? Digamos que, bueno, puede haber una percepción de que... Pero eso como desde el lado del que quiere irse a vivir, no sí, del especialista. Sí, las personas. Claro. Quiero validar si hay mercado o qué tan grande es ese mercado o cómo es la cuestión, porque, digamos, las personas pueden decir, no, la verdad, el centro, pues no. Hay estudios que dicen, sí, la gente quisiera vivir en los centros históricos, pero estos estudios son europeos. No dan cuenta de la realidad, digamos, latinoamericana. No hay un estudio que en América Latina diga, sí, la gente le gustaría vivir en los centros de América Latina. No es lo mismo. En este caso, quizás académicamente no está tan formalizado. Sí, de pronto a nivel institucional hay muchas cosas. Pero ¿qué puede uno ver? Y es que en estas conversaciones urbanas tú sabes que el parámetro esencial para muchas personas, y más en una ciudad como Bogotá, es la ubicación. Sí, la ubicación. Es decir, desde que una persona pueda reducir en 2, 3, 4 horas sus tiempos de transporte, la mejora en calidad de vida es inmensa. Entonces, el centro es un contexto que en ciertas áreas presenta situaciones de deterioro graves, de inseguridad, de dificultades urbanas, pero en la valoración que hacen muchos hogares puede compensar más la posibilidad de reducir sus tiempos de conmutación, y hay muchos proyectos en el centro que se colocan muy rápido. Realmente la restricción no viene tanto dada por el temor de estar en el centro, sino más bien por otra serie de parámetros, como por ejemplo el valor de los inmuebles. Como te mencionaba, es muy difícil que proyectos de este estilo puedan hacer un cierre bis, entonces eso ya te segmenta. Sí, ya empezamos a ver otro contexto. Por ejemplo, segmenta el tipo una de las preguntas es eso: ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un apartamento en la zona del centro histórico? Y las respuestas, pues ya, la idea es lograr un margen de error lo más bajo posible. El propósito también de la investigación es validar la viabilidad económica. Y en ese orden, y parte de las preguntas es esa: ¿por qué la persona debería considerar entre ir a vivir en Lagos de Torca, a 3 kilómetros tal vez del trabajo,
o ir a vivir tal vez a una cuadra de donde trabaja o estudia. A nivel económico, ese cierre, ya estamos hablando de que tal vez viviendas BIS no, pero ese cierre, ¿cómo lo están dando? Pues este proyecto, la ficha de viabilidad que genera el proyecto con todas las contingencias, te permite dar un estimado de qué rango de precio de la vivienda es el que se permite, el que hace cierre financiero para el desarrollo de estos proyectos. Eso, en la evidencia de nuevo anecdótica que yo tengo de los que ya se han empezado a identificar, son valores que son básicamente el doble de lo que son cercano al doble o por lo menos 1,5 veces lo que es una vivienda, el valor del tope de la vivienda de interés social actual, de los 150 salarios mínimos. Entonces eso ya ofrece un rango, digamos, de mercado y un tipo de población objetivo que podría cubrir esto, que es más, digamos, clase media asociada. Sí, claro, alta. Aún en esos contextos, yo creo que hay un mercado grande para la colocación de este tipo de proyectos. Ok. El metro cuadrado de esos apartamentos, más o menos, ¿en cuánto está rondando? Digamos, en el estimado preliminar. Entiendo que como hay, por ejemplo, cambios de usos en algunos casos, de comercial a residencial, etcétera, deben ser entre un rango entre los 40 y 60 metros cuadrados. Ya, ok. Que es además el tipo de mercado que actualmente tiene mayor colocación, ¿no? O sea, viviendas de metrajes superiores a los 100 metros cuadrados, etcétera, y en una ciudad como Bogotá, donde cada vez el tamaño de los hogares es menor, etcétera, sí, exacto, tiende a tener menos colocación. Y sí, hablaba del tema de la viabilidad porque ¿qué es lo que lleva a un desarrollador inmobiliario, un inversionista, a hacer un proyecto de vivienda? Pues que los créditos constructores están dados y es realmente fácil conseguirlo cuando se tiene un historial pues, de una empresa que ejecuta bien y tiene los créditos, digamos, la parte financiera está dada. Pero hablábamos con María Isabel Torrente que eso no está aquí, no ocurre porque son edificios muy viejos. Los bancos pues no están como con la certeza de nada, y si sienten dudas, pues evidentemente son economistas financieros, digamos, no están hablando del tema patrimonial, de la estructura, no, dicen de pronto el riesgo mayor. ¿Cómo darle esa tranquilidad? ¿O se está haciendo desde Renovo? Porque entiendo que han hablado con el sector financiero. Pues lo que estamos tratando es de crear capacidades institucionales y de generar realmente un ecosistema alrededor de los temas de reuso. Y sin duda el tema de la fuente de financiación es uno de los principales retos. Porque asociar un crédito constructor a una operación de estas pues no es algo que se haya visto. Y en ese marco son actividades más de gestión tanto con la Sobancaria como con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, donde lo que hemos presentado es la oportunidad que se tiene, donde además proyectos que ya lleguen a una fase de solicitar créditos pues han pasado por esos estudios de vulnerabilidad, hay una claridad sobre el tema de la propiedad, etcétera, y el balance en el cual estamos en este momento, en marzo de 2025, 7 meses después de iniciar esta historia, es muestren los proyectos. Ese es un poquito el mensaje que hemos obtenido de estas entidades financieras. Veamos el caso a caso y veamos cómo podemos colaborar para reducir las fuentes de riesgo que estén observando las entidades financieras. ¿Están contemplando pequeños constructores o grandes constructoras o desarrolladores? Eso es una condición más de mercado. En estos 88 desarrolladores hay desde grandes firmas hasta oficinas de arquitectura y hasta casi personas unipersonales. En realidad es una valoración que hace más ese mismo mercado de las personas que están participando. Lo que digamos están abiertos a que lleguen. Están abiertos. Con los que se van interesando les vamos mostrando las ofertas de estos inmuebles, pero nosotros no estamos, digamos, segmentando hacia algún tipo de desarrollador. Sí, lo digo porque María Isabel Torrente me decía, fue muy difícil conseguir el dinero para poder recuperar, rehusar el edificio Acuña. Pero por el otro lado, el caso contrario, pues Armando Flores, en la entrevista que le hice también me dijo, eso fue sencillo, claro, porque tiene una empresa con un gran reconocimiento, una buena trayectoria, 43 años. Decía, fue fácil, pero sin ellos no hubiera podido ser posible. Entonces, digamos que era más por entender pues él por ese lado tiene ese recorrido, mientras que María Isabel me decía, creamos la empresa muy recientemente para cuando rehusamos el edificio. Desde mi perspectiva, digamos, como hacedor de políticas públicas, ese tipo de identificaciones, uno tiene información muy limitada para poder hacerlas ex ante. Realmente lo que tiene que hacer es habilitar el espacio para que los distintos desarrolladores, de acuerdo con sus capacidades, brindar las herramientas en el ejercicio. Ok. Listo, algo que haya que tener en cuenta, digamos, para este estudio, digamos que la idea es demostrar la viabilidad económica a nivel académico de esto. Me parece valioso que te reúnas con estos equipos y que más observes las fichas de viabilidad que se están haciendo. Yo creo que es un insumo clave para el ejercicio. Sí me parece muy interesante, sobre todo, tener las percepciones
alrededor de este tema Sí, a sí. nivel, Ok, a nivel genial. de distintos actores. Actores, Me parece que correcto. es un valor agregado, así que cuando termines tu tesis. En este punto quisiera cerrar este episodio, el cual nos permite entender cómo se está consolidando una iniciativa pública orientada al reuso adaptativo de edificaciones en Bogotá. Aunque aún no hay casos ejecutados, ya existen datos, acciones y una gestión articulada que permite proyectar con optimismo que antes de finalizar el año podríamos empezar a ver avances concretos. Esto podría ser acuerdos firmados, procesos en marcha e incluso actores privados vinculándose con una intención real de participar. Todo esto configura un escenario esperanzador para la recuperación progresiva del centro histórico de la ciudad. Agradezco especialmente a Carlos Felipe por su tiempo, su disposición y por abrirme las puertas de Renovo para atender esta conversación. Ha sido clave conocer no solo los avances, sino también el reconocimiento explícito de que es necesario mejorar y agilizar los procesos internos dentro de las entidades públicas. Esta autocrítica, acompañada de una clara intención de generar soluciones, marca una diferencia y permite pensar en que hay una voluntad real de transformación. Es importante también comprender el rol que debe asumir la Secretaría de Hábitat, especialmente frente a una realidad que empieza a evidenciarse y que es altamente posible: la dificultad de generar vivienda de interés social bis dentro de edificaciones sometidas a procesos de reuso debido a los altos costos que esto puede implicar. En este sentido, se hace necesario pensar en mecanismos de apoyo institucional que permitan reducir el impacto económico en el usuario final y de esta manera asegurar que el reuso también sea una alternativa viable para proyectos de vivienda social. Finalmente, vale la pena reflexionar sobre lo planteado por Carlos al mencionar la crisis climática y la urgencia de transformar nuestra forma de intervenir la ciudad. El reuso, entendido como parte de una estrategia integral de renovación urbana sostenible, representa una gran oportunidad concreta. Permite reducir emisiones, optimiza recursos, revitaliza el entorno construido y da una segunda vida a edificaciones que aún pueden aportar a una ciudad más sostenible. En este sentido, resulta fundamental prestar especial atención a la seguridad estructural de las edificaciones, aspecto que Renovo ha comenzado a adoptar de manera clara desde su rol como operador urbano. Gracias por acompañarme en este episodio y te invito a seguir conectado a estas conversaciones donde busco abrir un camino a nuevas formas de pensar, intervenir y transformar nuestra ciudad desde lo que ya existe. Esto es Bogotá en Reuso.